Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En las calles vibrantes de Estambul, donde cada esquina respira historia y modernidad, ocurrió una escena inesperada que rápidamente se transformó en noticia internacional. La actriz Yağmur Yüksel, reconocida por su frescura en pantalla y por el cariño que despierta entre sus seguidores, fue sorprendida por reporteros de espectáculos durante un paseo cotidiano. Lo que parecía ser un encuentro fugaz terminó convirtiéndose en una confesión íntima que conmovió a todo un país. Por primera vez, habló del final de su relación con el también actor Barbactas. La imagen quedó grabada en la memoria colectiva. Yağmur, con semblante frágil y la voz temblorosa, aceptó detenerse y compartir su verdad. Sus palabras, lejos de la frialdad de un comunicado de prensa, brotaron con la sinceridad de alguien que aún carga el peso de un adiós reciente. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo nos miramos a los ojos y entendimos que era el final, dijo entre lágrimas, mientras los transeúntes observaban en silencio, conscientes de estar presenciando un momento irrepetible. La actriz describió aquella despedida como breve en tiempo, pero infinita en sensaciones. Lo abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera detener el tiempo, pero también sabía que dejarlo ir era lo único correcto. A veces amar también significa soltar, confesó con un suspiro que resonó más fuerte que cualquier aplauso. El gesto de vulnerabilidad no pasó desapercibido. Algunos de los presentes la rodearon para transmitirle apoyo, otros se animaron a aplaudir, y hubo quienes le dedicaron palabras de aliento. En medio de esa escena casi cinematográfica, Yağmur sonrió tímidamente y dejó claro que no guarda resentimiento. Él siempre será parte de mi historia, de mis días más hermosos. Pero ahora necesito reconstruirme, añadió, mostrando que en el dolor también puede haber dignidad. La repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, la entrevista improvisada recorrió redes sociales y medios digitales. El hashtag #Yağmuribar trepó a lo más alto de las tendencias, acumulando miles de comentarios en Turquía y en otros países. Los fanáticos recordaban con nostalgia los momentos más icónicos de la pareja, compartían fotografías antiguas y citaban frases que ambos habían pronunciado en entrevistas pasadas. Un usuario escribió, su relación era como una serie romántica en la vida real. Cuesta creer que terminó. Otro, en cambio, celebraba la madurez de la actriz. Qué admirable que hable con tanta honestidad y sin resentimientos. Esto también es amor. Queridos seguidores de News Around, ¿ustedes qué piensan? ¿Es posible cerrar un ciclo con tanto respeto en un mundo donde las rupturas suelen ser escándalo? Los leemos en los comentarios y, mientras tanto, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal, dejar un me gusta y pulsar el botón unirse para apoyar aún más nuestro trabajo. Volviendo a la historia, Yağmur evitó profundizar en los motivos concretos de la separación, pero dejó entrever que las diferencias profesionales y las presiones externas habían jugado un papel determinante. Nuestra relación terminó con un adiós digno, sin perder la esencia de lo que alguna vez fuimos, concluyó con serenidad, como quien se esfuerza por transformar el dolor en aprendizaje. Los medios turcos reaccionaron de inmediato. Los programas matinales analizaron sus palabras en bucle, las revistas del corazón publicaron portadas con su rostro lloroso, y los críticos se dividieron entre quienes vieron la confesión como un gesto de valentía y quienes la interpretaron como una señal de fragilidad. Sin embargo, todos coincidieron en algo. Yağmur Yüksel había mostrado una faceta profundamente humana que trascendía el mundo de la farándula. Mientras tanto, la reacción de Barbacta se convirtió en otro enigma. Aunque no emitió declaraciones públicas, allegados revelaron que compartió con amigos cercanos sentimientos de gratitud y nostalgia. Se habló de largas conversaciones en privado, de abrazos silenciosos y de promesas de respeto mutuo. Su silencio, lejos de alimentar rumores de conflicto, fue interpretado como un gesto de elegancia y consideración. En foros de fans y comunidades digitales, la discusión creció sin parar. Algunos aseguraban que la química entre ambos era demasiado fuerte para apagarse y que, tarde o temprano,
la vida los reuniría. Otros, más realistas, defendían la idea de que cada uno debía seguir su camino. Si el amor fue real, siempre quedará en el recuerdo, pero no significa que deba continuar, escribió una usuaria desde España. Lo importante es que se despidieron con respeto, algo que pocas parejas logran, agregó otro comentario desde Argentina. Y aquí, nuevamente, surge una pregunta para todos los que nos siguen en Newsaround. ¿Creen ustedes que este adiós es definitivo o que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Cuéntenos en los comentarios, queremos leer sus opiniones. El impacto no se limitó a Turquía. Medios en España, México y América Latina se hicieron eco de la noticia, destacando la valentía de la actriz al mostrar su fragilidad sin filtros. Columnistas de espectáculos subrayaron que el relato de Yağmur se aleja de los clichés de las rupturas mediáticas y se acerca más a una confesión poética, donde el amor y el dolor se entrelazan. Amigos y colegas de la actriz también hablaron. Según fuentes cercanas, Yağmur se encuentra enfocada en su bienestar y en proyectos profesionales que le permiten crecer y mantener el equilibrio. Ella necesitaba soltar lo que llevaba dentro. Fue un proceso intenso, pero también liberador, señalaron. Mientras tanto, expertos en relaciones sentimentales debatían en televisión sobre lo ocurrido. Para algunos, la despedida narrada por Yağmur es un ejemplo de madurez emocional, para otros, es una advertencia sobre cómo las presiones externas pueden dañar incluso a las parejas más sólidas. Un psicólogo invitado a un programa turco comentó, la manera en que cerraron el ciclo demuestra que aún en la pérdida puede haber amor. No todos los finales son guerras, algunos pueden ser despedidas con ternura. En paralelo, los rumores sobre el futuro profesional de ambos crecieron. ¿Podría esta experiencia personal inspirar a Yağmur en sus próximos papeles? ¿Será capaz de transformar su dolor en arte? Los críticos especulan que esta vivencia podría darle una profundidad interpretativa aún mayor, y que su próxima aparición en pantalla estará cargada de una autenticidad difícil de igualar. Queridos espectadores, aprovecho para recordarles, si quieren seguir cada detalle de esta y otras historias de la cultura turca, no olviden suscribirse a Newsaround, darle like a este video y considerar unirse como miembros para apoyarnos aún más. Su participación nos permite crecer y seguir trayendo contenido exclusivo. El episodio también abrió un debate más amplio en redes. ¿Es posible amar y dejar ir sin resentimiento? Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias personales bajo el hashtag #YamurIbar, relatando separaciones que, aunque dolorosas, se convirtieron en oportunidades para crecer. La historia de la actriz resonó en millones precisamente porque reflejaba un sentimiento universal, la necesidad de soltar, aun cuando el corazón se resista. Así, lo que comenzó como una entrevista improvisada en una calle de Estambul terminó convirtiéndose en una lección pública de humanidad. La vulnerabilidad de Yağmur Yüksel trascendió fronteras, inspiró debates y reforzó el vínculo con sus seguidores. En tiempos donde las noticias suelen centrarse en escándalos y conflictos, la suya se erigió como un recordatorio de que, incluso en la tristeza, se puede elegir la elegancia, el respeto y la dignidad. El futuro, como siempre, permanece abierto. ¿Será este adiós el definitivo o el preludio de un reencuentro? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que millones de personas en Turquía y alrededor del mundo seguirán atentos cada paso de ambos, esperando descubrir si la historia de amor que una vez los unió tendrá un nuevo capítulo o quedará grabada para siempre como un recuerdo inolvidable. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.